En la cena, papá preguntó, ¿estás disfrutando los $3,000? Yo respondí, ¿qué dinero? Su sonrisa se desvaneció al instante. Resulta que mamá se lo había estado enviando todo a mi hermana malcriada, para viajes a spas, bolsos y un iPhone nuevo. Estaba a la mitad de mi pollo a la parmesana cuando papá se inclinó sobre la mesa, con una sonrisita de suficiencia, y preguntó, ¿y bien, Hunter, estás disfrutando los $3,000? Al principio, pensé que estaba bromeando, como uno de sus chistes raros de papá que nunca terminan de hacer gracia. Pero entonces levanté la vista y vi la forma en que me entrecerraba los ojos, la forma en que mamá se quedó helada con el tenedor en el aire, y la forma en que mi hermana, de repente, estaba demasiado interesada en su servilleta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una broma, y que de los $3,000 de los que fuera que estuviera hablando, yo no había visto ni un centavo. Me llamo Hunter. Tengo 26 años, y siempre he pensado que mi familia era bastante funcional. No perfecta. ¿Qué familia lo es? Pero mientras crecía, supuse que nos iba bien. 2 padres, una hermana menor, se llama Kennedy, ahora tiene 23, y un Golden Retriever llamado Milo que, sinceramente, recibía más tarjetas de cumpleaños que yo. No éramos ricos, pero mis padres eran inteligentes con el dinero. Papá trabaja en logística. Mamá es contable. Y siempre predicaron el valor de ahorrar, presupuestar y no vivir por encima de tus posibilidades. Lo que hizo que lo que descubrí más tarde se sintiera como si me hubieran abofeteado con un ladrillo envuelto en una hoja de cálculo de presupuesto. La cosa es que yo siempre he sido el hijo de bajo mantenimiento. Me mudé de casa a los 20, trabajé a tiempo parcial durante la universidad, y viví en un pequeño apartamento de mala muerte con 3 compañeros de piso y moho en la ducha. Nunca pedí dinero. Nunca esperé un coche por mi cumpleaños. Ni una sola vez exigí ayuda cuando comía sopa de ramen 5 noches a la semana. Mientras tanto, Kennedy era diferente. Piensa en manicuras a los 16, bolsos de diseñador a los 18, un MacBook para los ensayos de la universidad, aunque lo usaba principalmente para verlo Failan. Y 2 años sabáticos para reencontrarse a sí misma en Europa, mientras yo me partía la espalda acarreando muebles para pagar la matrícula. Aún así, supuse que a veces es así con los hermanos menores. Los padres se ablandan la segunda vez, ¿no? Y además, no era como si estuviera llevando la cuenta. Al menos, no hasta esa cena del mes pasado, la que me quitó la venda de los ojos y me hizo darme cuenta de lo profundo que era el agujero. Se suponía que iba a ser una simple cena familiar. Mamá me había invitado a salir para celebrar mi nuevo ascenso. Acababan de ascenderme a jefe de proyecto en la pequeña empresa de tecnología para la que trabajaba, y querían llevarme a un sitio agradable. Fuimos a este lugar italiano que me encantaba de niño, uno de esos locales familiares con manteles de cuadros rojos y blancos y fotos de Venecia en las paredes. Estábamos a mitad de la comida cuando papá soltó la pregunta bomba sobre los $3,000. ¿Qué dinero?, dije, medio riendo. Fue entonces cuando la sonrisa de papá se desvaneció como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Frunció el ceño y miró a mamá como si acabara de derramar vino en la alfombra. Espera, ¿no se lo dijiste? Mamá no respondió. Simplemente bajó el tenedor lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera empeorar la situación. ¿Qué dinero?, repetí, mi voz más aguda esta vez. Papá me miró de nuevo. Tu madre te ha estado enviando dinero cada mes desde el año pasado. $250 al mes. Pensé que era para ayudarte con tus préstamos estudiantiles o el alquiler o algo así. Me dijo que andabas justo de dinero. Se me cayó el estómago al suelo. No de esa manera dramática de las películas, sino como si un ascensor acabara de cortar sus cables y me dejara suspendido en algún lugar entre la furia y la incredulidad. No he recibido ni un solo céntimo, dije lentamente. ¿Ni uno? Papá parpadeó. ¿Hablas en serio? Mamá finalmente habló. Hunter, yo. No pensé que importara. ¿No pensaste que importara?, pregunté. Le dijiste a papá que me estabas enviando dinero, ¿por qué mentirías sobre eso? Y fue entonces cuando Kennedy saltó. Vale, ¿podemos no montar un drama ahora mismo? Esta pasta se está enfriando, literalmente.
Esa fue mi primera pista real. La forma casual en que lo dijo, como si lo supiera, como si quisiera pasar página porque el foco de atención se estaba girando en su dirección. Mi cerebro empezó a conectar puntos que ni siquiera sabía que estaban en el tablero. Me volví hacia mamá, de repente muy quieto. ¿A dónde ha estado yendo el dinero? Ella dudó solo un segundo, pero fue suficiente. Papá ya se me había adelantado. Espera, dijo, con voz baja. Dime que no se lo has estado dando a... Kennedy necesitaba ayuda, interrumpió mamá. Estaba pasando por un momento difícil. Se suponía que era temporal, pero luego se le rompió el teléfono, y tuvo esa cosa del tratamiento de la piel, y el alquiler de su nuevo piso en Midtown era más de lo que esperábamos. Me quedé mirándola fijamente. Así que, durante más de un año, has estado dándole a Kennedy un dinero que le dijiste a papá que era para mí. Silencio. Me volví hacia Kennedy. ¿En qué has estado gastando mi dinero, exactamente? Ella puso los ojos en blanco. Oh, por favor. No es tu dinero. Vino de mamá. Y no es como si lo necesitaras. Tienes un trabajo y todo. Yo todavía estoy tratando de resolver mis cosas. Y, resolver tus cosas, requiere que, tratamientos de spa semanales y un iPhone nuevo, espete. Kennedy se cruzó de brazos. No sabes lo que es tener estrés de verdad. Intenta lidiar con una ruptura, mudanzas de apartamento, entrevistas de trabajo, y tratar de mantener tu salud mental a raya, todo sin un cuidado de la piel adecuado. Quise reír. De verdad que sí. Pero del tipo de risa que termina con alguien volteando una mesa. Papá solo miraba a mamá. Me mentiste, dijo en voz baja. Durante más de un año. No fue una mentira, dijo ella a la defensiva. Fue una reasignación. ¿Reasignación? Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza durante días, como si yo fuera una partida en su hoja de presupuesto personal, fácilmente borrada y movida sin pensarlo dos veces. Ya ni siquiera se trataba del dinero. No realmente. Se trataba del engaño, del hecho de que todos pudieran sentarse allí comiendo grisines y bebiendo vino mientras yo estaba completamente a oscuras. Después de la cena, no me fui a casa. Conduje durante una hora, y luego me quedé en casa de mi amigo Noah. No hizo preguntas, solo me dio una cerveza y me dejó sentarme con el silencio, pero yo no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, me puse a investigar. Mensajes antiguos, extractos bancarios, recibos de regalos. Recordé que mamá una vez me pidió mi número de cuenta por si acaso, y se lo había enviado sin pensarlo dos veces. Revisé mis mensajes antiguos, y ahí estaba. Lo tenía. Simplemente nunca lo usó. En cambio, descubrí que había estado transfiriendo el dinero a una cuenta que terminaba en 5204. La cuenta de Kennedy. Reconocí los últimos 4 dígitos de cuando éramos niños, y mamá nos ayudó a abrir cuentas corrientes para adolescentes en el mismo banco. Kennedy nunca había cambiado la suya. Fue entonces cuando el peso total de la situación me golpeó. Habían estado fingiendo ayudarme, celebrarme, mientras canalizaban dinero hacia la única persona que nunca había tenido que mover un dedo en su vida. Todo mientras le decían a papá que estaba recibiendo una ayuda que yo nunca pedí. Ojalá pudiera decir que eso fue lo peor. Pero eso fue solo la punta del iceberg. Porque cuanto más profundo buscaba, más encontraba. Y para el final de la semana, no solo estaba enfadado. Estaba listo para vengarme. No los confronté de inmediato. Necesitaba tiempo, no solo para procesar lo que había sucedido, sino para averiguar cuánto tiempo llevaba pasando esto y cuán profundo era realmente. No quiero sonar dramático, pero una vez que alguien cercano a ti miente de esa manera, cambia como ves todo. Cada recuerdo se reevalúa. Cada cumpleaños, cada festividad, cada comentario casual que antes no significaba nada, de repente se siente cargado de intención. Al principio, me dije a mí mismo que tal vez eran solo los $3,000 y nada más. Tal vez era una de esas cosas retorcidas de mamá quiere proteger al bebé de la familia. Pero esa negación no duró mucho, porque una vez que empecé a tirar de los hilos, todo el suéter se deshizo. Empecé con Venmo. La cuenta de Kennedy era pública.
No aparecía todo, pero sí lo suficiente. Notas de pago como paga mensual, date un capricho, alquiler, gracias, y arreglo capilar de emergencia, estaban esparcidas por el último año. Todas de mamá. La más antigua era de hacía casi 16 meses. 16 meses. Esos son $250 al mes, lo que significa al menos $4,000. Y eso sin contar las cosas más grandes. Encontré una publicación etiquetada en el Instagram de Kennedy de hace unos 5 meses. Estaba sonriendo fuera de un hotel boutique en Miami con la leyenda, necesitaba este mini reinicio después de una semana tan estresante. Reina del autocuidado. Una amiga comentó, me encanta el nuevo bolso de Prada. Y Kennedy de hecho respondió, regalo de mamá. Ella me entiende. Prada. Miami. Una semana estresante. Me sentí como un tonto. Un completo payaso. Aquí estaba yo, rechazando salidas con amigos, retrasando una reparación del coche porque la banda de rodadura de mi neumático estaba peligrosamente baja, y recortando en la compra para poder empezar a construir un fondo de emergencia real. Y mientras tanto, Kennedy estaba por ahí siendo reembolsada por mamá por turbulencias emocionales y una mala ruptura. Recordé el último día de Acción de Gracias, como Kennedy llegó tarde con un suéter beige de moda, un iPhone nuevo y pestañas postizas tan largas que parecían limpiaparabrisas. Bromeé, vaya, a alguien le va bien. Y ella solo sonrió con suficiencia y dijo, hay que darse un capricho. Mamá intervino entonces también, riéndose con ella. Es joven y fabulosa. Tú eras igual, Hunter. Excepto que yo no lo era. A su edad, yo tenía un trabajo en Hambachus y compartía un apartamento de una habitación con un tipo que nunca lavaba los platos. Ni siquiera tuve un portátil que funcionara hasta los 22. Nunca, ni una sola vez, volé a Miami para reiniciarme. Pero no era solo el dinero, era la actitud. Kennedy siempre había actuado como si el mundo le debiera algo, como si cada inconveniente fuera un ataque personal. Cuando su coche fue remolcado hace 2 años por aparcar en una zona de carga y descarga, lloró durante 2 días y llamó a mamá para que la rescatara. Cuando perdió sus primeras prácticas, a las que apenas asistía, publicó una historia de 5 párrafos en Instagram desde la aplicación de notas, sobre cómo el capitalismo estaba aplastando su espíritu y cómo ella no estaba hecha para ser encasillada en un sistema de 9 a 5. Y mamá. Mamá la defendía cada vez. Es sensible. Todavía está encontrando su camino. Tú eres el fuerte, Hunter. Siempre has sido independiente. Como si eso hiciera que estuviera bien dejarme fuera de todo. Como si mi silencio le diera permiso. Pasé toda esa semana buceando en mis recuerdos, reexaminándolos bajo esta nueva y dura luz. Y un momento seguía volviendo, mi 25 cumpleaños. Fue justo el año pasado. Lo recuerdo porque fue el primero después de mudarme a mi propio apartamento de una habitación. Estaba tan orgulloso de ese lugar. Pequeño, sí, pero limpio y todo mío. Había invitado a mis padres y a Kennedy a una cena tranquila. Cociné, decoré, incluso compré un pastel. Kennedy llegó casi 1 hora tarde, y cuando entró, apenas miró a su alrededor. Bonito, dijo, inspeccionando el lugar como si fuera el vestíbulo de un hotel en el que no planeaba quedarse mucho tiempo. Luego se sentó en mi sofá y se pasó todo el tiempo mirando su teléfono. Recuerdo que mamá me abrazó esa noche y me dijo, no te hemos comprado nada grande este año. El dinero está ajustado con la situación de tu hermana, pero estamos muy orgullosos de ti. Esa frase golpeaba diferente ahora. El dinero está ajustado. Sí, ya me lo imagino. Porque, al parecer, Kennedy acababa de empezar su suscripción a una caja de productos para el cuidado de la piel y sus sesiones semanales de acupuntura. Y luego, solo para retorcer el cuchillo, recordé algo que papá me dijo a principios de este año. Estábamos comiendo solos, y dijo, a tu madre le preocupa a veces que te sientas excluido con toda la atención que recibe Kennedy, pero que sepas que te vemos, aunque no siempre lo digamos. Yo le había restado importancia. Está bien. Ella es la ruidosa. Ahora, no estaba seguro de si eso era cierto o si simplemente había aprendido a hacerme lo suficientemente pequeño para evitar ser una carga. No hablé con ninguno de ellos durante un tiempo después de la cena.
Ignoré mensajes de texto, rechacé un almuerzo familiar de domingo. No confiaba en mí mismo para estar en la misma habitación sin decir algo de lo que me arrepentiría o, peor aún, algo que seguirían sin tomarse en serio. Pero, por supuesto, el silencio solo los hizo más ruidosos. Una semana después, mamá llamó. Dejé que sonara. Luego, envió un mensaje de texto. Mamá, hola, cariño. Sé que estás enfadado. Por favor, no dejes que esto se interponga entre nosotros. Nunca se trató de favoritismo. Kennedy simplemente estaba pasando por mucho, y no quería cargarte con eso. Le dijiste a papá que me estabas enviando dinero. Eso no es solo proteger a Kennedy. Eso es mentirnos a los dos. Mamá, simplemente pensé que sería más fácil así. A ti te iba bien. ¿Así que decidiste que no merecía ayuda? Mamá, no, por supuesto que no. Es que tú eres más estable. Kennedy necesita más de nosotros ahora mismo. Esa frase me rompió. Kennedy necesita más de nosotros. Como si mis necesidades no importaran porque no me estaba desmoronando. Como si ser responsable significara renunciar a cualquier derecho de apoyo o justicia. No quería limosnas. Nunca las quise. Pero sí quería honestidad y, como mínimo, respeto. Entonces Kennedy me envió un mensaje. Kennedy, mamá dice que estás siendo muy dramático con todo el asunto del dinero. No respondí. Un minuto después, Kennedy, yo no le pedí que mintiera. Eso es cosa suya. Y para ser honesta, tampoco es que yo sea rica. ¿Crees que $250 al mes cubren un estilo de vida? Jaja. No. Luego envió un tercero, probablemente pensando que ayudaría. Kennedy, mira, si de verdad significa tanto para ti, dejaré de aceptar el dinero. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se sentía culpable. Se sentía molesta, como si la estuviera incomodando con mi reacción. No respondí. Más tarde esa semana, mamá intentó invitarme a una cena familiar de puesta al día. Lo rechacé. Le dije que estaba ocupado. La verdad era que no estaba listo para sentarme frente a ellos y fingir que todo estaba bien solo porque ella quería barrerlo debajo de la alfombra. Pero la vida tiene una forma de volver a unir a la gente, les guste o no. 2 semanas después, llegó el cumpleaños de papá. Quería una barbacoa en casa. Dudé en no ir. Lo dudé seriamente. Pero al final, fui, no por mamá o Kennedy, sino por él. Porque a pesar de todo, él siempre había intentado mantenerse neutral. Quizás demasiado neutral, pero no se merecía las consecuencias. Así que, me presenté. Llevé bebidas, saludé, ayudé con la parrilla, traté de actuar normal. Iba bien hasta que Kennedy entró pavoneándose con una chaqueta de diseñador nueva. Una de esas de antes recortadas que parece que cuesta la cuota de un coche. Papá se dio cuenta de inmediato. Bonita chaqueta, dijo. ¿Conseguiste por fin ese trabajo para el que te entrevistaban? Ella parpadeó. ¿Qué? Oh, no. Eso no salió bien. Pero necesitaba un capricho para animarme. Vi los ojos de mamá lanzándome una mirada. La culpa cruzó su rostro solo por un segundo. Papá parecía confundido. ¿No dijiste que ibas a recortar gastos? Kennedy se encogió de hombros. Mamá dijo que estaba bien. ¡Bum! Ahí estaba, delante de todos. El ceño de papá se frunció. ¿Bien con qué? Kennedy se quedó helada. Mamá se aclaró la garganta. Fue solo un pequeño regalo. Papá dejó su plato. Después de que acordamos que no habría más gastos extra. El aire se tensó. Incluso Milo dejó de morder su juguete chirriante. Kennedy parecía a la defensiva. No es como si fuera una parásita. Lo estoy intentando. Simplemente me está llevando más tiempo. Vale, papá se volvió hacia mamá. Dijiste que habías detenido los pagos. Mamá me miró, y luego de vuelta a él. Puede que la haya ayudado con algunas cosas. La voz de papá se volvió plana. Define, algunas. Fue entonces cuando me levanté.
$4,500, dije. Todos me miraron. Eso es lo mínimo que ha recibido desde que pensabas que yo era el que recibía el apoyo. Mamá parecía haberse tragado un limón. Kennedy bufó. Oh, Dios mío, dijo. ¿En serio estás rastreando mi vida como un pequeño duende celoso? No me inmuté. No, solo estoy cansado de ser el invisible mientras a ti te alaban por respirar. La mandíbula de papá se tensó. Volvió a mirar a mamá. ¿Es eso cierto? Mamá no respondió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había estado preparando silenciosamente en segundo plano, era que no solo planeaba enfrentarlos. Estaba planeando algo mucho más grande, algo que no verían venir. Después de esa barbacoa de cumpleaños, el ambiente en la familia cambió, pero no de la manera que esperaba. Uno pensaría que exponer 16 meses de mentiras haría que la gente se detuviera a reflexionar, tal vez se disculpara, tal vez incluso arreglara las cosas. Pero en cambio, fue como si hubiera pateado un avispero. Mamá empezó a tratarme como si yo fuera el problema. Kennedy se volvió más fría que nunca. Y papá, él estaba atrapado en el medio, tratando de mantener la paz mientras claramente albergaba un resentimiento creciente por su cuenta. Durante un tiempo, mantuve la distancia. Sin cenas de domingo, sin chats de grupo. Me mantuve educado pero distante, como un compañero de trabajo en una fiesta a la que no querías que te invitaran. Me sumergí en el trabajo, largas horas, horas extra, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero a altas horas de la noche, no podía dejar de pensar en ello, en todas las veces que me había desvivido por ser autosuficiente, solo para descubrir que veían eso como una razón para excluirme. Que ser fuerte significaba ser ignorado, que ser responsable significaba ser utilizado. Luego, unas 3 semanas después, mamá volvió a llamar. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Hola, cariño, dijo. Me preguntaba si podrías venir este fin de semana. Estamos organizando un pequeño brunch. Estoy bien, dije, manteniendo mi tono plano. No es gran cosa, solo la familia y algunos amigos de Kennedy. Está pasando por una mala racha, y pensé que podría levantarle el ánimo. Casi me río. Una mala racha otra vez. ¿Todavía está recibiendo un poco de ayuda tuya?, pregunté. Mamá suspiró, claramente molesta de que no lo dejara pasar. Hunter, ¿podemos no hacer esto cada vez que hablamos? Es solo un brunch. Y fue entonces cuando me di cuenta. No era solo un brunch. Siempre era algo, un cumpleaños, una barbacoa, un brunch, una crisis, un favor. Y cada vez, estaba centrado en ella. Y de alguna manera, siempre se esperaba que yo apareciera, fuera amable y me tragara mis sentimientos por el bien de la familia. Aún así, una parte de mí sentía curiosidad. Acepté ir, pero solo para observar. Me dije a mí mismo que no me involucraría en nada. Solo presentarme, sonreír, irme temprano. Pero ese día, vi algo que no se suponía que debía ver. Cuando llegué, la casa ya estaba llena. Las risas flotaban desde la cocina, y había mimosas en la encimera, pequeñas bandejas de fruta, incluso una mini pancarta de felicidades, colgada en la pared del comedor. Al principio, pensé que era por el cumpleaños de alguien o quizás el baby shower de una amiga. Luego vi las bolsas de regalo, 5 de ellas, todas cuidadosamente arregladas con papel de seda dorado y pequeñas etiquetas blancas que decían, gracias por ayudar a Kennedy a empezar su próximo capítulo. Se me revolvió el estómago. Me acerqué y cogí una de las tarjetas, leyéndola de nuevo para asegurarme de que no lo estaba malinterpretando. Luego me di la vuelta y le pregunté a la sala, ¿empezar qué capítulo? Fue entonces cuando mamá entró, llevando una bandeja de quiche como si esto fuera una especie de película de Hallmark. Oh, dijo, llegas temprano. Llego a tiempo, dije. ¿Qué es esto del próximo capítulo de Kennedy? Ella dudó. Fue breve, pero lo capté. Ese pequeño destello de pánico antes de que la máscara volviera a su sitio. Bueno, íbamos a esperar para decírtelo hasta después del brunch. Pero Kennedy se muda a Los Ángeles. Parpadeé.
¿A Los Ángeles, desde cuándo? Desde hace un par de semanas. Le surgió una oportunidad allí. Un representante de modelos, un amigo suyo la contactó. ¿Y no pensaste en mencionarlo antes? No queríamos abrumarte, dijo, ya a la defensiva. Ha sido un proceso delicado. Miré de nuevo las decoraciones, la comida de catering, las 5 bolsas de regalo. Esto no era de última hora. Esto había sido planeado durante semanas. Así que, déjame entender esto, dije lentamente. Has estado canalizando dinero a Kennedy durante más de un año. Le mentiste a papá sobre ello. Me mentiste a mí. Luego, cuando finalmente dijiste que pararías, seguiste haciéndolo. Y ahora, después de todo eso, la estás despidiendo hacia Los Ángeles con una fiesta literal, y se supone que yo debo sonreír y comer mini quiche como si todo estuviera bien. Dejó la bandeja, su voz tensa. Hunter, no es así. Siempre tergiversas las cosas. Antes de que pudiera responder, Kennedy entró, llevando gafas de sol de gran tamaño en el interior y sosteniendo una copa de champán. Oh, Dios mío, dijo, al verme. ¿En serio va a ser otro de tus ataques de histeria? Simplemente me cuesta creer que esto, señalé alrededor de la habitación, es lo que consideras un trato justo. Se encogió de hombros. Lo siento si no eres el protagonista, Hunter. Casi me voy en ese mismo momento, pero antes de que pudiera, papá apareció por la esquina. Parecía sorprendido de verme. No pensé que vendrías. Yo tampoco, dije, y luego me volví hacia él. ¿Sabías lo de Los Ángeles? Dudó, lo que me lo dijo todo. Tu madre me lo dijo la semana pasada. ¿Y no pensaste que yo debería saberlo? No fue mi decisión. Por supuesto que no. Nunca lo era. Me fui del Brun temprano. No comí. No me despedí. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Y fue entonces cuando decidí que había terminado de ser pasivo. Terminado de dejar que ellos dictaran cómo se me permitía sentir. Terminado de dejar que mi propia familia me tratara como una ocurrencia tardía. Empecé a investigar la supuesta oportunidad de Kennedy. La agencia de modelos que mencionó, ni siquiera era una agencia. Era un colectivo de talentos emergente que operaba desde un espacio de coworking de 2 habitaciones en el centro de Los Ángeles. Su sitio web tenía fallos. Su Instagram tenía menos de 500 seguidores. Y su publicación de modelo más reciente era de un tipo haciendo sentadillas en una azotea con sandalias. En otras palabras, una estafa, o en el mejor de los casos, una apuesta desesperada. No me sorprendió. Kennedy tenía un talento para meterse en cosas que sonaban glamurosas pero que nunca llegaban a nada. Pero aquí es donde las cosas empeoran. Mucho peor. 3 días después del brunch, recibí un mensaje de texto de papá. Solo 3 palabras. Tenemos que hablar. Lo llamé. Sonaba raro. Han, ¿puedes venir esta noche? ¿Por qué? Hizo una pausa. Necesito mostrarte algo. Es sobre la casa. Fue entonces cuando se me cayó el estómago. Cuando llegué, estaba en su despacho, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Parecía agotado. Me entregó una carpeta. Era una copia de una transferencia financiera, $15,000 de su cuenta conjunta a Kennedy, etiquetada como préstamo, inicio de vivienda. Lo miré. ¿Qué es esto? Le dijo a tu madre que necesitaba un colchón de seguridad para asegurarse un lugar en el oeste. Un depósito de vivienda para cuando se mudara. Dijo que la agencia tenía plazas limitadas y que tenía que actuar rápido. Ya sabía a dónde iba a parar esto. Y mamá simplemente se lo dio. Asintió. Sin decírmelo. Solo me enteré ayer cuando revisé la cuenta para el pago del impuesto sobre la propiedad. $15,000, susurré. Lo sacó del fondo de emergencia. ¿Recuerdas esa cuenta que abrimos después de que falleciera el abuelo? Asentí lentamente. La que él dejó para emergencias. Reparaciones de coches. Médicas. La mandíbula de papá estaba apretada.
Desaparecido. Me senté, atónito. Kennedy siquiera sabe de dónde salió eso. Lo dudo. Y si lo sabe, no le importa. No podía creerlo. No solo la cantidad, sino el nivel de traición. Mamá había metido la mano en una herencia destinada a mantener a la familia estable en tiempos difíciles para financiar un sueño imposible. Y ni siquiera se lo dijo a su marido. No me lo dijo a mí. Simplemente actuó. Pregunté lo obvio. ¿Puedes revertirlo o congelar la cuenta? Papá negó con la cabeza. Ya está procesado. Lo transfirió a su cuenta de ahorros personal, y luego retiró la mayor parte. En efectivo. Efectivo. Lo que significaba que se había ido. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. No planea volver, dije. Papá me miró, confundido. ¿Qué? Está quemando los puentes, cogiendo el dinero y huyendo. Y mamá la está dejando. Nos quedamos en silencio. Entonces papá dijo algo que lo cambió todo. Creo que tu madre puso su nombre en la escritura. Parpadeé. ¿Qué? No estoy seguro. Ha estado evasiva con el papeleo últimamente. Dijo que necesitaba actualizar algunas cosas con el abogado, pero la escuché por teléfono con Kennedy la semana pasada. Algo sobre asegurar la seguridad futura, si algo le pasara a ella o a mí. Y eso fue todo. Ese fue el momento. El momento en que supe que mamá no solo estaba mostrando favoritismo. Estaba preparando a Kennedy para heredar todo. La casa, el fondo de emergencia, el seguro, todo y yo. Tendría suerte si se acordaran de reenviarme las tarjetas de Navidad. No dormí esa noche. Mi mente repasaba cada conversación, cada pequeña traición que había pasado por alto por el bien de la paz. Pero esto ya no se trataba solo de ser excluido. Esto era robo, manipulación, anulación. Y no iba a dejarlo pasar. No esta vez. No volví a casa esa noche. Después de que papá soltara la bomba sobre la escritura de la casa, simplemente conduje. Sin destino, solo carretera, faros y una sensación agria y apretada en el pecho que no se iba. Debí de pasar por la misma gasolinera 4 veces sin darme cuenta. No estaba llorando, nada tan limpio o catártico. Simplemente me sentía vacío, como si mi interior hubiera sido raspado y rellenado con hormigón húmedo. Pesado, frío, definitivo. $15,000 del fondo de emergencia del abuelo. Un cambio secreto en la escritura. Una hermana haciendo las maletas para Los Ángeles con equipaje de diseñador y pestañas postizas mientras yo todavía conducía un Corolla de 12 años con una luz trasera rota. Y de alguna manera, yo seguía siendo el villano a sus ojos por hacer preguntas, por darme cuenta. Cuando finalmente llegué a mi complejo de apartamentos a las 3 de la mañana, me dolía la cabeza. Me senté en el coche con el motor apagado y miré la pared de mi edificio, preguntándome si debería dormir en el asiento del conductor, entrar y enfrentarme al silencio, o quedarme en la oscuridad un poco más. Al final entré, pero no dormí. Durante los días siguientes, todo en mi vida empezó a deshilacharse. Cometí un error en un informe para un cliente en el trabajo, me olvidé de una reunión de equipo por Zoom, cené cereales 4 noches seguidas. Llegó el aviso del alquiler y lo miré como si estuviera escrito en otro idioma. No porque no pudiera pagarlo. Afortunadamente, podía. Sino porque mi cerebro simplemente había desconectado, estaba ausente, funcionando en piloto automático. Cada vez que cerraba los ojos, oía esas palabras de nuevo, creo que tu madre puso su nombre en la escritura. Resonaba una y otra vez porque eso no era solo una frase en una conversación. Era mi familia decidiendo en silencio que yo no importaba. Que Kennedy, que nunca había tenido un trabajo estable, que usaba frases como bloqueo energético para justificar el abandono de sus prácticas, que tenía un estante de productos para el cuidado de la piel que valía más que todo mi equipo de portátil, era más merecedora de protección, seguridad, legado. Todo. Y no podía quitarme de la cabeza el pensamiento, ¿y si le pasara algo a papá? ¿Se me permitiría siquiera entrar en la casa? ¿Aparecería Kennedy con tacones y gafas de sol y declararía que ahora era su propiedad, con mamá detrás de ella, asintiendo como si fuera justo?
Empecé a consultar foros legales por la noche, buscando en Google ¿puede un padre eliminar a un hijo de una escritura sin decírselo, y cómo impugnar un fraude sucesorio? Las respuestas no eran muy buenas. Todo dependía de si algo se había cambiado oficialmente. Y como yo no estaba en la escritura en primer lugar, técnicamente, no era mío para que me eliminaran. Pero emocionalmente, espiritualmente, esa casa era mía. Era el único lugar que había conocido al crecer. Todavía podía ver las marcas de lápiz en la puerta de la despensa midiendo nuestras alturas cada cumpleaños. La abolladura en la barandilla donde Kennedy se tropezó con sus tacones de princesa y me echó la culpa. La grieta en el techo de mi habitación de la infancia con forma de rayo torcido. Esa casa guardaba mis recuerdos, mis fantasmas, mi infancia. Y se la estaban dando a ella. Confronté a mamá unos días después. No con enfado, no en un enfrentamiento a gritos explosivo. Solo tranquilo, controlado, frío. La llamé mientras estaba en el trabajo, le dejé un mensaje pidiéndole que nos viéramos en una cafetería local. Terreno neutral, un lugar público, un lugar donde pudiera mantener la compostura. Cuando entró, sonrió como si no pasara nada. Hola, cariño. No le devolví la sonrisa. Nos sentamos. Ella pidió un té. Yo no pedí nada. ¿Es por lo de la otra noche?, preguntó. No, dije. Es por la escritura. Su rostro se congeló. Lo sé, dije. Papá me lo contó. Hubo un largo silencio. Del tipo que se estira tanto que esperas que se rompa. Luego suspiró. No quería decírtelo hasta que estuviera finalizado. Sabía que reaccionarías de forma exagerada. No habría reaccionado de forma exagerada, dije. Habría reaccionado como una persona cuyo sentido de la familia acaba de implosionar. Puso los ojos en blanco. Puso los ojos en blanco. No seas dramático. ¿Dramático?, pregunté, ahora más alto. ¿Le mentiste a papá? Me mentiste a mí. Le diste a Kennedy $15,000 y cambiaste la escritura sin siquiera una conversación. Eso no es drama. Eso es traición. Ella necesita más apoyo que tú, dijo mamá, con voz cortante. Siempre lo ha necesitado. Lo sabes. La miré fijamente. Ya ni siquiera lo finges, ¿verdad? Se va a mudar al otro lado del país, espetó. Necesita una red de seguridad. Tú ya estás bien. Siempre has estado bien. Quise gritar. En su lugar, pregunté, ¿qué pasa si papá fallece primero? Kennedy hereda la casa. Mamá dudó. Ese no es el plan. Responde a la pregunta. Una pausa. Sí, dijo. Técnicamente. Esa fue la última grieta en la presa. Todo dentro de mí se detuvo. Entonces hemos terminado, dije. Ella parpadeó. Perdón. ¿He terminado, mamá? Con el fingimiento, con la manipulación, con ser tu plan B. Estás siendo cruel, dijo en voz baja. Somos familia. No, dije, poniéndome de pie. Lo éramos. Me fui sin mirar atrás. Papá intentó llamar esa noche. No contesté. Ya no tenía energía para hacer de diplomático. Durante las siguientes semanas, desaparecí. No como un acto de venganza, al menos no todavía, sino como un acto de autopreservación. Dejé de responder a los chats de grupo familiares. Me salté la cena de despedida de Kennedy. Borré Instagram para evitar ver sus publicaciones de palmeras con el texto California, allá voy. Empecé terapia también. Pensé que si iba a superar esto, necesitaba a alguien con quien hablar que no pensara que solo estaba siendo demasiado sensible. Y durante todo ese tiempo, planeé. No por venganza, todavía no, sino por distancia. Empecé a buscar nuevos apartamentos. Fuera del estado, borrón y cuenta nueva. Siempre había soñado con mudarme a Seattle o Denver. Y ahora no tenía nada que me atara aquí excepto recuerdos y dolor. Hice una hoja de cálculo de ciudades, trabajos, costes de vida. Actualicé mi currículum.
Contacté a algunos viejos amigos que se habían mudado y les pregunté cómo era la vida fuera de la órbita de la culpa familiar. Empecé a escribirlo todo. No solo opciones legales o planes de reubicación, sino la historia, las pequeñas cosas. Recopilé capturas de pantalla, extractos bancarios, conversaciones de texto. No porque planeara una guerra nuclear, sino porque una parte de mí no confiaba en que ellos no tergiversaran la historia algún día para convertirme en el villano, el hijo ingrato, el hermano amargado. Una noche, recibí una llamada de Kennedy. Miré la pantalla durante un minuto entero antes de contestar. Hola, dijo. ¿Adivina quién está en la playa? No respondí. Vale, qué grosero, se rió. Solo quería despedirme. Salgo de viaje mañana. Felicidades, dije secamente. Hizo una pausa. ¿En serio no me vas a desear suerte? Creo que ya tienes suficiente de eso. Otra pausa. Mira, dijo, cambiando de tono. Sé que estás enfadado, pero siempre has sido el estable. No necesitas ayuda. ¿Y yo? ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué te hace tan especial? Se rió de nuevo, nerviosa, con la voz aguda. No soy especial, Hunter. Simplemente. Soy diferente. ¿Diferente ahora significa necesitada? No, dijo. Diferente significa que no encajo como tú. Mamá lo entiende. Tú nunca lo entendiste. Ahí estaba. El delirio, el derecho empaquetado en poesía. Bueno, dije, buena suerte encontrando a alguien en Los Ángeles que financie tu fantasía. Eres cruel, dijo, repitiendo las palabras de mamá. No me importó. Ella colgó primero. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. No felicidad, no cierre, sino control. Ya no era el invisible. Era el que se marchaba. Todavía no tenía idea de cuán profundo era este agujero de conejo o que podría haber firmado, prometido o robado mamá. Pero sabía una cosa con certeza. No me habían roto. Todavía no y yo no había terminado. Me mudé 3 meses después de que Kennedy se fuera a Los Ángeles. No fue dramático. Ni una despedida incendiaria ni una confrontación final. No di portazos ni hice un discurso. Simplemente empaqué mis cosas en cajas de cartón, doné la mitad de mis muebles y conduje hacia el norte con las ventanillas bajadas y una lista de reproducción de Spotify que empezaba con Ocier y terminaba en silencio. Dejé las llaves de mi apartamento en el buzón y no le dije a nadie, ni siquiera a papá, a dónde iba. Terminé en Portland. No para siempre, pero lo suficientemente lejos. Una ciudad con lluvia, árboles y sin fantasmas. Alquilé un apartamento de una habitación en una casa de estilo craftsman reconvertida, con suelos que crujían y un casero que hablaba como si hubiera sido técnico de Fleetwood Mac. El lugar tenía encanto y, lo que es más importante, era mío. No le di mi nueva dirección a nadie. No envié postales. Ni siquiera actualicé el chat de grupo familiar que, curiosamente, todavía existía, aunque se había quedado en silencio desde la mudanza de Kennedy. Al principio, sentí que solo estaba huyendo, escapando del peso de años pasados como el fuerte, el independiente, el hermano de él está bien, no te preocupes por él. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaba escapando. Estaba reclamando todo, mi tiempo, mi paz, mi voz. El trabajo vino conmigo. La empresa de tecnología con la que estaba me permitió trabajar en remoto. Y con la mudanza llegó una oportunidad sorprendente. Había estado desarrollando casualmente una herramienta de gestión de proyectos con uno de mis compañeros de trabajo, un proyecto paralelo, en realidad. Se la presentamos a algunas startups de la zona, antes de darme cuenta, teníamos nuestro primer cliente pequeño, luego otro, y luego 2 más. En 6 meses, lo habíamos convertido en una LLC completa y nos habíamos repartido la participación al 50/50. No era glamuroso. Sin capital de riesgo, sin sudaderas con logos, solo noches largas, código limpio y reuniones en las que nadie me menospreciaba. Por primera vez, yo era quien tomaba las decisiones. Yo era quien llevaba el timón. Y mi cuenta bancaria empezó a reflejarlo. A finales de año, ganaba casi el doble de lo que ganaba en mi antiguo trabajo.
Pero esa ni siquiera fue la mejor parte. La mejor parte fue lo pequeño que empezó a sentirse todo lo de casa. A veces abría Instagram, sí, lo reinstalé, y pasaba por los selfies de Kennedy en la playa y sus cuidadas fotos de matcha. Sus leyendas siempre parecían salidas de una crisis nerviosa de Pinterest, piel de atardecer, reinicio del alma. Era de sanación, manifestando amabilidad y depósito directo. Cuando tu aura es demasiado fuerte para las vibras básicas. Ya ni siquiera sentía enfado, solo cansancio. Verla intentar reinventarse cada semana era como ver a alguien poner purpurina en un espejo roto. Y mamá, se había vuelto extrañamente silenciosa. Sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera un mensaje de cumpleaños cuando cumplí 27. Dolió, pero solo por un momento, porque lentamente, mi vida empezó a llenarse de personas que me veían. No la versión de mí que mi familia había construido algún pilar de apoyo estoico e insensible sino yo. El tipo al que le encantaban los juegos de mesa y el ramen a altas horas de la noche. El tipo que se entusiasmaba con los podcasts de planificación urbana. El tipo que no tenía que interpretar la fortaleza solo para ser aceptado. Me apunté a un gimnasio de escalada, hice algunos amigos a través del trabajo y un programa de mentoría de codificación voluntario, y empecé a salir con alguien que realmente me preguntaba por mi día y escuchaba cuando respondía. Se llamaba Laia. De voz suave, mirada aguda y terapeuta de profesión. La primera vez que le conté sobre mi familia, esperaba la típica inclinación de cabeza y un educado, qué duro. En cambio, me hizo una pregunta, ¿por qué seguiste presentándote por ellos, incluso después de que siguieran eligiéndola a ella? No supe la respuesta entonces, pero seguí pensando en ello porque tenía razón. Durante años, me había dejado creer que ser el confiable significaba absorber el caos de todos los demás. Que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente responsable, lo suficientemente silencioso, me ganaría mi lugar, sería visto, sería elegido. Pero no es así como funciona. No te ganas el amor desapareciendo. Te lo ganas presentándote por ti mismo. Pasó un año. Entonces, un día, de la nada, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta real con matasellos de Los Ángeles. Dentro había una nota corta, escrita a mano con la caligrafía enrevesada de Kennedy: hola, las cosas están raras por aquí. La agencia cerró. Estoy trabajando a tiempo parcial en un bar de zumos. Pensando en volver por un tiempo. Mamá dice que sigues sin hablar con nadie. Solo quería saludar. Espero que estés bien. La miré durante un rato. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento. Solo otro suave empujón, como si yo fuera una máquina expendedora y ella esperara que todavía me quedara algo para dispensar. No respondí. 2 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Luego revisé el buzón de voz. Era papá. Su voz era áspera. ¿Más vieja? Hola, Hunter. Sé que estás ocupado. Solo quería que supieras que la casa está en venta. Tu madre se muda a un apartamento. Dijo que es demasiado para manejarla sola. En fin, espero que estés bien. Te echo de menos, chico. Debería haberse sentido como una victoria. Sabía que no podían sostener esa vida para siempre, que el dinero se acabaría, que la realidad los alcanzaría. Pero en cambio, simplemente se sintió vacío. La casa nunca fue el problema. Eran las personas dentro de ella. Laia y yo salimos a cenar esa noche. Le conté lo del buzón de voz. Cruzó la mesa, me apretó la mano y dijo: no les debes tu paz. Y tenía razón. Pero algo en mí todavía quería un cierre. No por ellos, por mí. Así que, empecé a escribir. No un blog, no un ensayo público, solo una carta para mamá. Pasé 3 semanas trabajando en ella. Cada párrafo reescrito, cada frase peinada. No me contuve, pero tampoco despotriqué. Le conté todo. Las mentiras, el favoritismo, la traición, la forma en que me hizo sentir. No solo enfadado, sino pequeño, olvidado, como si mi amor solo fuera útil si era silencioso. La terminé con esto: no me pongo en contacto para arreglar las cosas.
Me pongo en contacto para decir, ahora te veo. Veo lo que elegiste, y me veo a mí mismo más claramente por ello. No soy el personaje secundario en la historia de Kennedy. No soy tu plan B. Ahora soy el autor de mi propia vida. Y en este capítulo, elijo la paz. Estés en él o no. La envié por correo. Sin remitente. ¿La leyó alguna vez? No lo sé. ¿Cambió algo? Probablemente no. Pero me cambió a mí. Ese fue el mes en que todo empezó a florecer. Laia y yo nos mudamos juntos. Nuestra aplicación consiguió un contrato con un grupo de atención médica regional. Hice un viaje a Japón, mis primeras vacaciones reales en años. Hice senderismo en las montañas, comí ramen en un callejón a medianoche, vi el amanecer desde la ventana de un tren y lloré sin saber exactamente por qué. De vuelta a casa, compré un apartamento. No era grande, pero era soleado, tranquilo, el tipo de lugar donde puedes escuchar tus propios pensamientos y aún así querer estar allí con ellos. Y un día, mientras organizaba cajas viejas, encontré un sobre de cuando tenía poco más de 20 años. Algo que el abuelo había escrito antes de morir. Una carta que había olvidado. Dentro, con su letra temblorosa, había escrito, Hunter, no me queda mucha sabiduría. Pero si pudiera transmitirte una cosa, sería esta, no pases tu vida ganándote un asiento en la mesa de otra persona. Construye la tuya. Las personas que importan vendrán a buscarte. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo después de leer eso, porque no solo había construido una mesa. Había construido toda una vida, una que no podían quitarme. Y, sin embargo, una parte de mí todavía sentía que faltaba algo. No arrepentimiento, no tristeza, solo asuntos pendientes. Porque incluso ahora, no había dicho todo lo que quería decir. Ni a mamá, ni a Kennedy, ni a papá. Y si alguna vez iba a cerrar ese capítulo, necesitaba volver solo una vez, para decir lo que ellos necesitaban oír y lo que yo necesitaba decir. Comenzó con un correo electrónico al azar. Nada llamativo, sin un asunto que gritara pidiendo atención. Solo, Hunter, necesito una llamada. Era de mi padre. Y eso solo fue suficiente para hacerme una pausa. No habíamos hablado en más de 6 meses. No desde el mensaje de voz sobre la venta de la casa. No le había devuelto la llamada, no había respondido a las actualizaciones silenciosas que llegaban de los parientes. Supuse que harían lo que siempre hacían, seguir adelante sin mí, y luego volver cuando fuera conveniente. Pero este correo electrónico era diferente. Corto, sin chantaje emocional, sin monólogo dramático. Solo un enlace a su Calendly y una línea al final, necesito decirte algo, si estás dispuesto. No respondí de inmediato. Lo dejé en mi bandeja de entrada durante 3 días, sin abrir pero no sin leer. Laia notó la tensión en mis hombros cada vez que abría mi portátil y no decía nada. Nunca presionó, solo esperó. Al 4.º día, reservé una llamada. Fue incómodo al principio, de la misma manera que lo son los puentes viejos cuando intentas probar si todavía soportarán tu peso. Pero papá no perdió el tiempo. Después de 1 minuto de ponerse al día cortésmente, fue directo al grano. La casa se vendió, dijo. Hace 2 meses. Mamá se mudó a ese apartamento como planeaba. Bien por ella, dije secamente. Suspiró. No te dijo lo que hizo con el dinero, ¿verdad? Me incliné hacia adelante. ¿A qué te refieres? Hubo una pausa. Luego, con una especie de vergüenza cansada, dijo, abrió una cuenta fiduciaria para Kennedy usando el capital de la casa. Parpadeé. Un fideicomiso. Establecido a través de una firma privada. Uno de sus clientes se lo recomendó. Me enteré la semana pasada cuando recibí un aviso de la oficina de impuestos. Su nombre es la única beneficiaria. El de Kennedy. No pude respirar por un segundo. Pensé que había terminado. Pensé que los $15,000, el cambio secreto de la escritura, el reinicio en Los Ángeles, esa era la traición. Pero esto era peor. Esto era permanente. Dijo que era una precaución, continuó papá con amargura.
en caso de que Kennedy no pudiera establecerse en California. Dijo que quería que tuviera algo estable. Mientras tanto, yo tuve que pedir una prórroga para mi tratamiento dental porque nuestros ahorros de respaldo se han ido. No pude evitarlo. Me reí. No porque fuera divertido, sino porque era absurdo. Kennedy tenía un fondo fiduciario, y mi padre no podía ponerse una corona dental. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté, todavía tratando de procesarlo. Dudó, y luego dijo algo que me hizo enderezarme. Porque no lo autoricé. Legalmente, yo todavía era copropietario de la casa cuando lo hizo. Y si puedo demostrar que movió el dinero sin mi pleno consentimiento, ese fideicomiso podría no ser tan a prueba de balas como ella piensa. Miré la pantalla. ¿Falsificó tu nombre? Tal vez. O tal vez firmó por mí usando un poder notarial. Tenía uno de hace años cuando me operaron, y nunca lo revoqué. De cualquier manera, es una zona gris legal. Mi mente daba vueltas. Una zona gris legal. Esa frase tenía peso ahora. ¿Posibilidad? Poder. Papá se inclinó, su voz baja. Quiero arreglar esto, Hunter. Pero no puedo hacerlo solo. No le respondí ese día. Le dije que lo pensaría. Luego lo medité durante una semana. Y en ese tiempo, algo comenzó a tomar forma dentro de mí. No venganza, exactamente. No rabia, sino claridad. Si iban a seguir jugando con el legado, la riqueza y la lealtad, entonces yo aprendería las reglas. Y jugaría más inteligentemente. Lo primero que hice fue llamar a una vieja amiga de la universidad, Erika. Ahora era abogada, trabajaba en litigios de sucesiones. No habíamos hablado en años, pero contestó como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando le conté la historia, silbó. Eso es un lío. ¿Crees que hay un caso? Hay algo. Especialmente si tu padre todavía tenía la copropiedad cuando se procesó la venta. La ley de fideicomisos varía según el estado, pero si el activo se vendió bajo falsas pretensiones, podríamos impugnar la creación del fideicomiso en sí. Como mínimo, podemos abrir una investigación. Esa fue la primera chispa de esperanza que había sentido en mucho tiempo. Me ayudó a redactar una revocación de poder notarial para que papá la firmara. Luego, presentamos una consulta informal en la oficina del secretario del condado sobre la transferencia de la escritura. Y mientras esperábamos el papeleo, comencé mi propia investigación. Me sumergí en la vida de Kennedy como un detective privado con rencor. Su Instagram, por supuesto, seguía siendo el mismo espejismo curado. Pero noté algo extraño. Las publicaciones se habían ralentizado. Las leyendas habían perdido su brillo. Había menos etiquetas de marcas, menos registros en lugares de brunch caros, más selfies en interiores, más citas vagas sobre el poder de dejar ir. Revisé su LinkedIn, todavía figuraba como consultora creativa, freelance. Entonces lo encontré. Un pequeño blog que había empezado con un nombre diferente, Soul Stitch. Una mezcla de entradas de diario, publicaciones de estilo de vida y despotriques crípticos. Una entrada destacaba: estoy cansada de ser la que todos esperan que brille. Cansada de jugar a la Git Girl mientras me ahogo en deudas y sonrisas falsas. Renuncié a todo por una oportunidad, y ahora soy invisible. Mi familia ya ni siquiera llama. Tenía fecha de hace 3 semanas. La leí 2 veces. Y otra vez. Se estaba desmoronando. No solo financieramente, sino emocionalmente. La rutina de la chica de oro se estaba agrietando. Y me di cuenta de algo importante. Kennedy era vulnerable. Quizás por primera vez en su vida. Fue entonces cuando tomé una decisión. Recuperaría lo que era mío. No con gritos. No con fantasías de venganza o fiestas arruinadas. Con precisión. Trabajé con Erika para construir un caso. Silenciosamente, presentamos una petición por mala gestión financiera. Dado que papá nunca consintió la creación del fideicomiso, y dado que parte del capital utilizado provenía de un activo de propiedad conjunta, teníamos motivos para desafiar la legalidad de toda la estructura. Era una posibilidad remota, pero no tenía que ganar. Solo tenía que asustarlos.
Mientras el papeleo avanzaba, comencé mi siguiente movimiento. Me puse en contacto con Kennedy, no directamente, sino a través de una cuenta desechable, un correo electrónico falso haciéndome pasar por un productor de podcast interesado en su historia. Le ofrecí una modesta tarifa por su aparición. Dije que había encontrado su blog y quería entrevistarla sobre cómo es perseguir tu sueño y perderlo todo. Respondió en 10 minutos. Dios mío, sí. Sería una conversación muy importante. La gente necesita escuchar este lado de las cosas. Organizamos una llamada de Zoom. No encendí la cámara, solo hice preguntas. Habló durante 1 hora, me contó cómo la agencia la ignoró, cómo sus compañeros de piso se marcharon y la dejaron con el contrato de alquiler, cómo tuvo que hacer Uber Eats y vender bolsos viejos solo para sobrevivir. Dijo que su madre solía enviarle dinero pero se había vuelto más estricta recientemente, y ahora se sentía abandonada. Ni siquiera sé si el fideicomiso sigue siendo mío, dijo. Dijo que está protegido, pero mamá ha estado evasiva. No me deja ver los documentos. Bingo. Kennedy no tenía el dinero. Solo pensaba que lo tenía. Ese fideicomiso no era un regalo. Era una correa. Una correa que mamá controlaba, lo que significaba que ya se estaban volviendo la una contra la otra. Terminé la llamada con una dirección de correo electrónico falsa y sin intención de seguir, pero guardé la grabación. Cada palabra, cada segundo. Más tarde esa semana, Erika me envió una actualización. La consulta había provocado una respuesta. El bufete de abogados de mamá había acusado recibo. Ninguna negación todavía. Ninguna resistencia, lo que significaba que estaban nerviosos. Envié una última carta. Sin firma, sin remitente. Solo mecanografiada y enviada por correo a la dirección del apartamento al que sabía que se había mudado. Sé lo del fideicomiso. Sé lo que le hiciste a papá. Sé que Kennedy no tiene acceso al dinero. Puedes deshacer lo que construiste en silencio o puedes verlo desmoronarse en público. Tú decides. Sin amenazas, sin exigencias, solo la verdad. No sé cómo reaccionó. No respondió. Pero 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de papá. ¿Quiere hablar? Dijo que está reevaluando algunas cosas. Podría ser hora de volver a casa. No respondí. Todavía no. Porque no había terminado. Las piezas se movían. El tablero estaba preparado. Y esta vez, yo tenía la sartén por el mango. No volví de inmediato. No físicamente. Cuando papá me envió un mensaje sobre mamá reevaluando algunas cosas, supe lo que significaba. No estaba arrepentida. Estaba calculando. Sentía que las paredes se cerraban y estaba tratando de reorganizar los muebles antes de que la casa se derrumbara. Eso no era responsabilidad. Era desesperación con perlas y una blusa planchada. Así que esperé. La dejé sentarse en la incertidumbre un poco más. Luego envié un correo electrónico. Corto, educado, quirúrgico. Si quiere hablar, tiene que ser por escrito. Ya no asistió a reuniones cuyo objetivo es la manipulación emocional disfrazada de cierre. Papá no se opuso. Creo que ahora lo entendía. Quizás demasiado tarde, pero lo entendía. 3 días después, recibí un correo electrónico de mamá. Empezó con un clásico, siento si te hice sentir excluido. Ahí estaba, la disculpa condicional, la favorita de los políticos. Eché un vistazo a párrafos de justificaciones floridas, frases como las intenciones nunca fueron maliciosas y solo quería protegeros a ambos de diferentes maneras. Y luego vino la verdadera razón por la que se puso en contacto. He hablado con el abogado, y estamos abiertos a disolver la estructura del fideicomiso. Kennedy no está en posición de gestionarlo responsablemente. Y con las preocupaciones de tu padre ahora planteadas, parece mejor revertir las cosas. Ahí estaba, el pánico. No lo disolvía porque viera la luz. Lo disolvía porque la teníamos acorralada. Porque Erika había iniciado el proceso de presentar una demanda por mala conducta financiera en nombre de papá. Y mamá sabía que, aunque no perdiera, la sola investigación arrastraría su nombre por cada archivador polvoriento y dejaría una marca en su historial.
Respondí, envíame la documentación que demuestre que ha sido disuelto. Una vez que lo verifique, consideraremos los siguientes pasos. No habrá conversaciones hasta entonces. Tardó una semana, pero los documentos llegaron. Se los envié a Erika, quien confirmó que el fideicomiso había sido cerrado. Los fondos habían sido transferidos de nuevo a la cuenta general del patrimonio. Y como papá finalmente había revocado su poder notarial persistente, ella no podía tocar un céntimo sin su CEO firma. La habíamos congelado. Todavía tenía dinero, claro, pero no el control. No como antes. Y Kennedy no tenía ni idea. Porque mientras todo esto sucedía, había estado ocupada elaborando su última reinvención. Lo sabía porque la había estado observando. Recientemente había lanzado un Patreon de sanación y empoderamiento, unas pocas docenas de suscriptores, vagas promesas de meditaciones mensuales y vistazos tras bastidores de su viaje creativo. La misma semana, publicó un vídeo en YouTube de Un día en mi vida donde lloraba suavemente ante la cámara sobre los dolores del crecimiento y las dinámicas familiares tóxicas. Reconocí una de las citas. Era de mi carta a mamá, textualmente. Estaba enfadado, sí, pero no sorprendido. Lo que sí me sorprendió fue el GoFundMe titulado, Ayúdame a reconstruir después de que Los Ángeles me destrozara. Escribió que estaba empezando de cero, que había sido apartada de su familia porque se negó a seguir un camino que no era el suyo, que todo lo que quería era una oportunidad para volver a casa y empezar de nuevo, tal vez abrir un estudio de bienestar boutique si el universo se alineaba. La meta de donación, $20,000. ¿Y la mejor parte? La primera donación fue de mamá, $2,500 con el mensaje, muy orgullosa de tu fuerza. Te apoyamos, siempre. Casi se me cae el café cuando lo vi. Después de todo eso, después de disolver el fideicomiso, de acordar detener la sangría, encontró un nuevo embudo. Público, emocional, manipulador, con el bono añadido de hacerme parecer el villano por cortar lazos. Y fue entonces cuando decidí, no más piedad. Si querían jugar a esto públicamente, que así fuera. Pero lo íbamos a hacer a mi manera. El primer paso fue silencioso, legal. Erika ayudó a papá a presentar una orden de cese y desistimiento contra el GoFundMe, citando tergiversación. Dado que Kennedy había afirmado estar apartada, pero había recibido simultáneamente fondos de un padre que no era el único responsable de las decisiones financieras, había motivos para argumentar que la campaña se basaba en falsas pretensiones. En 2 días, la plataforma la marcó para su revisión. Las donaciones se pausaron. Los comentarios se bloquearon. Kennedy recurrió a Instagram con una historia críptica, siempre es tu propia gente, pero nada puede detener lo que está destinado para mí. El segundo paso fue la información. Filtré anónimamente la entrevista del podcast a un pequeño foro de Reddit centrado en la responsabilidad de los influencers. No la manipulé. No la edité. Simplemente publiqué la llamada completa con el título, Coach de Bienestar pide $20,000 después de decirle a un podcast que estaba despilfarrando dinero, escondiéndose de los caseros y admitiendo que su fideicomiso probablemente era falso. Explotó. No viral, pero lo suficientemente grande. Alguien la reconoció por su canal de YouTube. Salieron a la luz capturas de pantalla. Algunos antiguos compañeros de piso intervinieron. Uno compartió mensajes directos donde Kennedy pedía dinero prestado y luego los ignoraba después de recibirlo. Su nombre fue tendencia en un algoritmo de nicho de TikTok durante unos días bajo la etiqueta mitos de la manifestación. Publicó otro vídeo, lloroso, vago, afirmando que estaba siendo atacada por trolls y que ciertas personas intentaban borrar su voz. Los comentarios no se lo creyeron. Incluso su Patreon empezó a perder suscriptores. ¿Y yo? Estaba bebiendo té con una sudadera en Portland, viéndolo todo desde la comodidad de mi portátil. El tercer paso fue directo. Papá me invitó a visitarlo. Dijo que tenía algo que quería que viera. Acepté. Conduje de vuelta por primera vez en más de un año. El vecindario parecía más pequeño, más tranquilo, como si alguien hubiera atenuado la saturación. Nos encontramos en un diner, el mismo al que solíamos ir cuando era niño. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Dentro estaban los papeles finales del patrimonio. Las ganancias de la casa,
ahora en depósito, se dividían equitativamente al 50/50 entre Kennedy y yo. Así es como siempre debería haber sido, dijo. Ella aún no lo sabe, pero está hecho. No más favores secretos. No más puertas traseras. Asentí. ¿Y si lo impugna? Sonrió por primera vez ese día. No llegará lejos. Quemó todos los puentes que tenía, incluido el mío. No hablamos mucho después de eso. Solo bebimos café, vimos la lluvia. Antes de irme de la ciudad, tomé un último desvío. El apartamento de mamá. No planeaba entrar, ni siquiera sabía si estaría allí, pero me paré en la acera y miré hacia el balcón donde solía colgar macetas. Las macetas ya no estaban, solo una barandilla vacía. Después de un minuto, deslicé una carta en su buzón. Era más corta que la última, solo un párrafo. Intentaste proteger a la hija equivocada. Le enseñaste que no necesitaba ganarse el amor, solo exigirlo, que las decisiones no tenían consecuencias y que la familia era un recurso del que extraer, no un vínculo que nutrir. No me rompiste, pero me perdiste. Y ahora tendrás que vivir con eso. Me alejé sin mirar atrás. Unas semanas después, recibí un mensaje de Kennedy. Solo 2 palabras. Tú ganas. No respondí. No porque la odiara, sino porque no lo necesitaba. Ganar no se trataba de venganza. No se trataba de aplausos. Se trataba de paz. Y finalmente la había encontrado. Las consecuencias no fueron ruidosas. No fueron fuegos artificiales ni portazos ni imágenes virales de un juicio. Fueron lentas, silenciosas, pesadas, como la nieve que se acumula centímetro a centímetro hasta que el techo se derrumba. Y cuando llegaron, no solo rompieron la imagen de mi familia, la borraron. El último mensaje de texto de Kennedy, tú ganas, llegó como una transmisión rota de alguien que solía hablar con brillos y emojis. Sin seguimiento, sin llamadas, sin lágrimas, solo silencio. Al principio, pensé que era otra táctica de manipulación, la calma antes de una segunda tormenta. Pero luego papá llamó unos días después y confirmó lo que sospechaba. Se ha quedado en silencio, dijo. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin dramas. Creo que finalmente ha tocado fondo. No me regodeé, no me sentí reivindicado. Simplemente me sentí acabado. Pero el mundo no dejó de girar. Las consecuencias comenzaron con la reputación de Kennedy. El podcast filtrado siguió circulando en foros de nicho, pasándose en vídeos de comentarios de YouTube y TikToks cosidos. Un creador con un modesto seguimiento hizo un vídeo de reacción diseccionando las discrepancias en las historias de Kennedy, contrastando sus súplicas llorosas con capturas de pantalla de visitas a spas de diseño y noches de sushi caro. Los espectadores no fueron amables. Su Patreon cayó a menos de 20 suscriptores en un mes. El GoFundMe fue eliminado permanentemente. Algunos antiguos donantes exigieron reembolsos. Otros la criticaron duramente en los comentarios de sus vídeos de YouTube restantes, que finalmente desactivó. Luego, su Instagram de bienestar desapareció. Así de simple, se fue. Resurgió brevemente bajo un nuevo nombre, menos curado, más personal, pero nunca ganó tracción. Sin el filtro brillante del lujo financiado por un fideicomiso, la audiencia no se quedó. No hubo más colaboraciones, ni enlaces de afiliados, ni promociones de difusores de cristal o botellas de agua que restablecían la energía. Su última publicación, al menos la última que vi, fue una foto borrosa de una puesta de sol con una leyenda que decía, algunos capítulos no están destinados a ser releídos. Gracias por la lección. Y luego desapareció. Papá me dijo que se mudó a un apartamento compartido en las afueras de Sacramento, trabajando a tiempo parcial como barista. Vuelta a lo básico. No más títulos de consultora creativa freelance. No más luces de Los Ángeles. Solo la realidad. No era un castigo. Era la vida. Sin filtros. Sin subsidios. Mamá, sin embargo, mamá no desapareció. No podía. Todavía vivía en el mismo apartamento, todavía asistía a la misma iglesia, todavía organizaba el club de lectura con las mismas sonrisas educadas y bizcochos de limón bajos en grasa. Pero los susurros comenzaron.
Primero, de sus amigas. Después de que los documentos del fideicomiso fueran impugnados discretamente, la noticia se extendió entre sus círculos sociales. Luego, de sus clientes, algunos de los cuales la dejaron después de ver su nombre aparecer en una disputa legal silenciosa sobre fondos patrimoniales mal utilizados. Nada criminal, nada que acaparara titulares, solo vergüenza. Del tipo suave. Del tipo que perdura en las miradas y la distancia educada. Papá y yo hablábamos más a menudo ahora. Vino a Portland 2 veces ese año. Asamos salmón en mi pequeño balcón, hablamos de nada en particular y jugamos al cribi como solíamos hacer. Una vez le ayudé a crear un perfil de citas en línea, solo por diversión. No lo llevó a cabo, pero pude ver que estaba agradecido por el gesto. «Sabes», dijo una vez, mirando el horizonte, solía pensar que mantener la paz significaba mantener el silencio. Asentí. Yo también. No hablamos mucho de mamá después de eso. El patrimonio se finalizó unos meses después. Las ganancias de la casa se dividieron por la mitad. Doné parte de mi parte a un fondo de becas a nombre del abuelo. El resto lo usé para invertir en la empresa de software que cofundé. Contratamos a 2 empleados más ese verano y firmamos un contrato con una empresa de logística en Seattle. Y una tarde, mientras actualizaba la nómina, vi el saldo de mi cuenta bancaria y sonreí. No por el número, sino porque me había ganado cada uno de sus dígitos. Sin atajos, sin ataduras, solo trabajo, límites y reconstrucción. Laia y yo nos comprometimos la primavera siguiente. Me lo propuso en un sendero lluvioso con vistas al desfiladero del río Columbia. Sacó una pequeña caja de anillos de cerámica y dijo: «Has estado caminando solo durante demasiado tiempo, quieres seguir caminando, pero juntos». Lloré. Luego reí a través de las lágrimas. Dije que sí antes de que siquiera abriera la caja. Nuestra boda fue pequeña, solo amigos, su familia y papá. Sin dramas, sin mesas volteadas, solo risas, buen vino y una lista de reproducción que hicimos juntos. No invité a mamá, no por rencor, sino porque no invitas a pirómanos a tu ceremonia de reconstrucción. Esa noche, mientras Laia y yo bailábamos bajo una ristra de luces de patio, recordé algo que solía decir el abuelo: a veces, la paz más ruidosa llega después del adiós más silencioso. Tenía razón. Dejar ir ya no se sentía como una pérdida. Se sentía como libertad. Me paré en medio de todo lo que había construido mis amigos, mi trabajo, mi esposa y me di cuenta de que este no era el final de una historia dolorosa. Era el comienzo de una vida que ya no estaba escrita por las expectativas de otras personas. Unas semanas después, recibí una última carta de mamá. Sin remitente, solo su letra en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Pensé que cambiarías de opinión a estas alturas. Pensé que nos extrañarías. Nunca me di cuenta de que la única persona que necesitaba cambiar era yo. Lo siento. Lo digo en serio. Pero sé que es demasiado tarde. Lo firmó con su nombre completo. No, mamá. Solo Eleanor. La leí una vez, y luego la dejé. No la quemé. No la trituré. Simplemente la dejé en la estantería. Una reliquia. Una nota al pie. No el final. Ya no. Porque soy yo quien escribe la historia.